Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez en la familia? Es cosa seria eso de tener problemas. A toda familia le llegan problemas de una clase o de otra. Y la verdad es que uno de los más grandes problemas son la falta de pan, la falta de agua. ¿Cuántos han sentido hambre alguna vez? El problema es cuando hay hambre y no hay que comer. Recuerdo cuando salíamos con mis hijos y mi esposa, y estando ellos chicos, a dar una vuelta en alguna parte del país. Una de las primeras cosas que hacía mi señora era preparar el bastimento, preparar una canasta con suficientes sándwiches, suficientes emparedados, suficientes refrescos, fruta, porque al menos pensarlo uno, los hijos empiezan a pedir comida. Y qué rico es cuando hay hambre poder abrir la canasta y comerse un buen sándwich de frijoles con queso. O simplemente un sándwich de queso con jamón, o aunque sea una hamburguesa, ¿verdad? Pero es sabroso poder tener comida cuando uno está viajando. Pero a veces hay crisis verdaderamente, no solo en las familias, sino en las naciones y en el mundo. Y uno de los más grandes problemas es la crisis alimentaria. Cuando José fue llevado a Egipto, después de estar ahí mucho tiempo, el faraón lo llamó porque había tenido un sueño. El sueño era que había visto 7 vacas gordas que subían del río Nilo. Y luego 7 vacas flacas, tan flacas que devoraban a las 7 vacas gordas. Y decía el faraón, ¿y esto qué quiere decir? Alguien se acordó de José que estaba en la cárcel, lo sacaron y José interpretó el sueño y le dijo: viene para Egipto y el mundo 7 años de gran abundancia como nunca han visto. Y luego vienen 7 años de gran escasez. Y si no se administran bien los años de abundancia, los años de escasez van a ser fatales. Dicho y hecho, se cumplió la interpretación del sueño. Allá en la tierra de José, en Canaán, había una familia. Era una familia de 70 miembros que no tenían ya que comer. Y como no tenían que comer, enviaron a comprar comida a Egipto, donde José, con su sabiduría y buena administración, había cobrado el 20% de los impuestos a todo Egipto por 7 años. O sea, tenían el equivalente a 140% guardado. Y empezó a vender todo lo que había guardado. Y llegaron los hijos de Jacob, compraron comida, y ustedes conocen la historia. Para hacerla corta, se trasladó Jacob y los 70 de Israel a Egipto. ¿Por qué? Por hambre, en busca de pan. ¿Cómo salen hoy miles de personas hacia Europa, hacia Norteamérica, en busca de pan? Hay uno que otro que se va porque tiene que irse huyendo, y otros que se van porque tienen tanto dinero que ya tienen miedo de vivir en sus países. Pero la gran mayoría va en busca de pan. Van buscando un trabajo que les permita dar de comer a sus hijos. Las crisis llegan y luego cambian la situación. Cuando llegaron los 70 a Egipto, José estaba en el gobierno, era el segundo después del faraón. Así que les fue muy bien por mucho tiempo. Pero cuando se murió ese faraón, vino otro faraón
que cambió las leyes de inmigración. Y resultaron los miles, porque ya no eran 70, ahora ya eran cientos de miles de israelitas viviendo en Egipto. Moisés surge en esa época. Nace en la época cuando la disposición del reino es matar a todos los niños varones que nacen de las israelitas. La madre de Moisés decide embetunar una canasta, ponerla a prueba de agua, lo pone al bebé allí en el agua, lo lanza en el río Nilo, y la hermana mayor de Moisés se fue observando qué pasaba. La hija de Faraón oyó el llanto de un niño, fue a ver qué era, y era precisamente un niño. Sacaron al niño del río Nilo, y eso significa Moisés, sacado del agua. La hija de Faraón lo adoptó, y este niño, después de ser un israelita nacido para morir, destinado para la muerte, la opresión y la esclavitud, se convierte en un hijo adoptivo del Faraón y empieza a crecer con dos culturas. La cultura de su propia madre, que fue contratada para ser la niñera de este bebé, lo amamantó y le enseñó el temor a Dios y los principios que Israel conocía. Pero también fue educado en el palacio de Faraón, preparándolo para ser el sucesor, posible sucesor de Faraón. Cuando crece Moisés a los 40 años, quiere hacer una revolución en Egipto y liberar a su pueblo Israel, que está oprimido. Está trabajando por pan, está trabajando por trigo, está trabajando para alimentarse y alimentar a su familia. Y los egipcios los oprimían cada vez más. Pero llega Moisés con el fin de liberarlos y darles una vida mejor. Pero no fue fácil. Por más de un año estuvo peleando en el palacio, tratando de convencer a Faraón de que dejara ir a todo Israel de vuelta a su tierra original, Canaán. No quiso el Faraón, vino la primer plaga. No quiso el Faraón, vino la segunda, la tercera, hasta la 10ª. En la 10ª plaga mueren los primogénitos en Egipto. Y Moisés instruye a los israelitas y les dice: vayan a sus vecinos y pídanles que les entreguen oro, plata, ropa fina. Y eso hicieron. Y esa noche salieron de Egipto cargados de oro, cargados de plata, cargados de joyas y de ropa fina que le habían dado los egipcios, que estaban experimentando la muerte y el castigo de Dios sobre el reino. Pero no solamente eso llevaban a sus espaldas, habían preparado levadura, habían preparado masa para los panes. También llevaban todos los egipcios, o los israelitas de Egipto llevaban su buena porción de masa para poder hacer su pampita, su falafel, para preparar comida, sus sándwiches en el camino del desierto. Y empezaron el camino, se abre el Mar Rojo, salen del Mar Rojo, se mueren los soldados del Faraón allí en el Mar Rojo, empiezan la caminata en el desierto. Pasa un día, pasan varios días y sigue la situación, la caminata. Los hijos empiezan a pedir comida desde el primer día. Y a los pocos días ya no hay comida que darles. ¿Y qué es lo que hace el pueblo cuando tiene hambre? Protesta, llaman a los noticieros, a CNN, Guatevisión, Telediario, Noticiete, y empiezan a protestar porque no les dan pan y porque no les dan agua. Y Dios escucha el clamor de Moisés
Y le dice, bueno, la comida aquí ya se resolvió. Todas las mañanas, cuando se levanten, van a encontrar ustedes allí en el suelo el maná. Y encontraban todos los días todo el maná que querían. La familia de 5 podía tomar para 5, la familia de 15 podía tomar para 15. Y todos los días, sin tener que trabajar, allí estaba el maná. Imagínese usted que todas las mañanas usted se levantara, saliera al jardín de su casa y encontrara el muñeco de tortillas calientes, la canasta de pan, de manteca, pan dulce, su pan francés. Y usted simplemente lo recogiera, llegara a la casa y le dijera, vengan hijos, coman, hártense si quieren, hay para todos. Y usted después de eso, tranquilo. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando por su pan 40 años y el pan siempre allí presente. Pero también se les acabó el agua y sin agua no se puede vivir. Y el Señor le dijo a Moisés, háblale a esta peña de Oreb y dale un golpe para que suelte el agua. Milagro, otro milagro. La peña de Oreb se abre y hay ríos en abundancia para todo Israel. Eso en el desierto vale más que el petróleo. Usted no puede tomarse un trago de petróleo, pero si necesita el agua para vivir. Y ¿saben una cosa? Por 40 años, mañana tras mañana, ahí estaba el maná, ahí estaba el agua. Pero a los pocos meses de estar caminando en ese estilo, el pueblo protestó. Y dice la Biblia en el libro de Números capítulo 21 versículo 4: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Cuántos se han impacientado alguna vez? Se impacienta. Usted empieza un trámite burocrático en alguna oficina del Estado y va una vez, y va 2 veces, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, no hay modo que salga y usted se impacienta. Usted está esperando a su esposo en la casa, que dijo que iba a estar a las 6 y usted tiene la mesa servida para poder cenar juntos a las 7. Son las 7:30, las 8, las 9, 10 y no se asoma y usted está como leona enjaulada, impaciente, esperando. Cuando usted se impacienta, usted llega a veces a perder el control propio, el autogobierno, y se le empieza a notar que está impaciente, sobre todo ¿en qué órgano del cuerpo? En la lengua. Cuando usted se impacienta, usted desata la lengua y empieza a hablar cosas. Y empieza a decir, este es mi marido, saber con quién anda. Seguramente anda con otra. Y el pobre trabado en el tráfico bajo un derrumbe. Pero cuando usted se impacienta, usted puede perder el control de su lengua. Y eso causa problemas. Y eso pasó con Israel. Versículo 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Mire cómo es la gente de ingrata. ¿Conocen ustedes gente ingrata? ¿La vieron en el espejo esta mañana? Hay gente malagradecida. Estaban llorando en Egipto porque estaban esclavizados. Estaban con caporales que los golpeaban, les daban látigo, los pateaban, los humillaban, los menospreciaban, porque eran los extranjeros en esa nación, eran los esclavos de esa nación, eran los constructores de las ciudades de Faraón, eran los que hacían todo el adobe con paja y con barro. Y ahora se encuentran
el desierto rumbo a la tierra prometida y empiezan a protestar. Que no había pan ni agua. ¿Era cierto que no había pan ni agua? No era cierto. Ya Dios les había dado maná. Ya Dios les había dado agua. Ya eran gente libre. Pero cuando se soltaron y despotricaron y criticaron y murmuraron, ¿cuántos han murmurado alguna vez? Y miren, la Biblia dice que la murmuración es como el pecado de adivinación. ¿Cuántos saben que la adivinación es castigada por el Señor? Dios no permite la adivinación. Pero hay quienes son iguales que los adivinos, porque son murmuradores. Así que una vieja bruja y una vieja murmuradora son iguales. Tiene que cuidarse usted lo que dice. Tiene que controlar su lengua. Mídase. A veces en un estado, por ejemplo en Guatemala, decidieron este año cambiar la tarjeta de circulación de vehículos y dar una nueva. Por meses estuvieron diciéndolo. Pero hubo mucha gente que la fue a sacar ¿cuándo? El último día. Es que el último día tienen hasta las 12 de la noche. Y ahí estaban en la cola bajo los chorros de agua. ¿Y qué estaban haciendo ahí cada vez que pasaba un entrevistador preguntándoles qué? Hablando pestes. ¿Por qué no fueron meses antes? Si estuvieron diciéndoles, vengan a cambiar, es gratis, vengan a cambiar. Igual con el documento personal de identidad. ¿Cuántos ya sacaron su DPI nuevo? Los felicito. ¿Cuántos todavía no han sacado su DPI nuevo? Los animo a que vayan a sacarlo. Israel había caído en esa crítica destructiva y hablaron contra Dios y contra Moisés. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Yo sé que algunas madres o padres alguna vez han servido a sus hijos la comida en la mesa, se han sentado los hijos y más de alguno alguna vez ha dicho, y de esto me van a dar otro. ¿Por qué me dan a mí esto? Yo no quiero comer frijoles, otra vez frijoles, en vez de darle gracias a Dios que hay frijoles. O que hay lo que Dios nos da. Dicen que los chinos tienen los ojos rasgados porque los niños siempre alegan. Otra vez aló, dice, y se estira. Pero nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da. Teniendo pan y teniendo techo, debemos estar contentos con eso. ¿Cuál fue la consecuencia de la murmuración? Versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. ¿Cuál fue la consecuencia de la queja, de la crítica destructiva y la murmuración? Maldición. Dios los oyó y dijo, estos no agradecen que les doy comida, les doy agua, de noche les pongo calefacción, de día les pongo aire acondicionado, porque en el desierto tenían una nube que de noche les daba calor y de día les daba frescura. Y aún así estaban alegando. Bueno, pues ahora ahí les va el castigo. Serpientes en abundancia. ¿Cuántos han tenido un encuentro cercano con una serpiente? Aunque sea allá en la Aurora, en el zoológico. Cuando uno se acerca ahí a la jaula de las serpientes y las mira, ¿qué siente uno cuando ve esas serpientes ahí? Escalofríos, siente uno nervios, o como dice aquel filósofo mexicano, le da uno cosa. Las serpientes no son agradables. Yo recuerdo de niño, estaba en la casa de mis abuelos maternos, que realmente eran tíos, porque mi madre quedó huérfana a los 4 o 5 años de edad. Entonces esta tía la adoptamos nosotros como abuela, o ella nos adoptó como nietos. O sea, después supe yo que le decía abuela a mi tía, pero seguí diciéndole abuela porque ya me había acostumbrado.
El esposo de ella trabajaba en la tierra de Valdizón, allá en el Petén. Y hasta un mico tenía ahí en su patio. De vez en cuando me agarraba el mico con la cola ahí, el cuello. Pues traía plantas y traía micos y traía cosas. Y ahí estábamos un domingo por la tarde, listos para cenar. Y una muchacha que le ayudaba con los oficios domésticos abrió la platera, fue a sacar unos platos. Y cuando levantó los platos, en uno de ellos estaba enrollada una serpiente. ¿Qué creen que hizo ella? Miren, tan bonita la serpiente. No, tiró por allá los platos, un escándalo los platos, y la culebrita empezó a caminar entre todos, y todos bailando al son de la serpiente. Nadie quería tener contacto con la serpiente, hasta que hubo alguien que al fin la aplastó y se terminó el cuento. Las serpientes nunca son agradables. Aunque hay algunos que usan algunas serpientes que son más domésticas y las usan como sus mascotas. Y tal vez usted en la terminal pasó con aquella serpiente, ¿cómo se llamaba aquella culebra? Que la usaban para adivinar el futuro y le preguntaban ahí la petunia, no sé cómo se llamaba. Pero total, Israel murmuró, llegaron las serpientes, los envenenaron y se murieron. Versículo 7, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? Ahora muéranse, que los muerda a todos. ¿Para qué estuvieron hablando mal de mí? ¿A cuánto les cae mal que hablen mal de ustedes? A todos nos cae mal, ¿verdad? Aunque sea cierto que nos cae mal. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Y menos que salga su foto ahí en la prensa, primera página. Usted todo, como dicen en Guatemala, encharchado, esposado. O que simplemente digan lo que digan, cae mal. Y cuando usted tiene la oportunidad de desquitarse, ¿qué es lo que hace usted? ¿Se desquita o perdona? Moisés tuvo la oportunidad de dejar que se murieran todos, pero en cambio se fue a orar delante de Dios y a orar como debemos orar nosotros. ¿Quién ha hablado mal de usted? ¿Su familiar? ¿Su amigo? ¿Su enemigo? ¿Qué debe de hacer? Orar. Señor, mándale una serpiente que lo muerda. No, ese no es el tipo de oración que hizo Moisés. Moisés oró y dijo: Señor, ten piedad de tu pueblo, sálvalo. Así que Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Qué importante es este pasaje, porque puede ser controversial. Ya el Señor les había dicho: no se harán imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y de pronto Moisés recibe la orden: haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, y los que la vean vivirán. Ahora pongámonos en el lugar de cualquier israelita. Usted está caminando por ahí hablando peste de Moisés cuando siente la mordida de la serpiente en el camote de la pierna derecha. Y empieza usted a sentir el ardor del veneno y usted siente que se muere, y en ese momento vienen y le dicen: mira, Moisés ya hizo una serpiente, es una serpiente de bronce, pon tu mirada en esa serpiente de bronce y te vas a sanar. ¿Qué diría la lógica? ¿Cree usted que la lógica nos enseña
que si a usted lo muerde una serpiente y usted mira una serpiente de bronce, ¿se va a salvar? La lógica le dice, no, yo lo que necesito es un antídoto. Muchachos, denme el antídoto. Moy, dame el antídoto. Inyéctame el antídoto. ¿Qué es eso de mirar una serpiente? Esto es ridículo, eso no tiene sentido, eso no hace lógica. Pero lo que pasa es que muchas veces Dios se pasa por arriba de nuestra lógica humana y nos hace caer en el nivel de la fe. Y la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Y lo que necesitaban en ese momento todos los que habían sido mordidos por la serpiente y que estaban muriéndose por la mordida, era ¿qué? Fe. Levantar los ojos al cielo, mirar esa serpiente de bronce y de nuevo obedecer la instrucción de Moisés. Los rebeldes no querían obedecer a Moisés y ahora tuvieron que obedecerlo. O lo obedecían y miraban la serpiente, se salvaban. Si no le obedecían y no querían mirar la serpiente, ¿qué pasaba? Se morían. Y ahí caía el hijo, caía la mamá, a veces dichosa la suegra también caía, todo el mundo caía. Excepto aquellos que miraban la serpiente de bronce. Y así fue como se salvaron. No se salvaron de la mordida, se salvaron de las consecuencias de la mordida. Es que nosotros hemos aprendido que todos los hombres somos pecadores. Y ahora con la onda que hay en el mundo, y las mujeres también. Hombres y mujeres somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que todos estamos mordidos por la serpiente. Curiosamente, ¿se acuerdan ustedes cómo fue que cayó en pecado Adán y Eva? Porque Eva se puso a hablar ¿con quién? Con una serpiente. Señora, tenga cuidado, no sea que esté hablando con una serpiente. Discierna bien quién es la que le está contando el chisme, quién es la que le está contaminando. A lo mejor es una serpiente. Tenga cuidado. Eva oyó la serpiente y cayó en desobediencia y en rebelión. Comió del fruto prohibido. Y luego hizo a Adán también comer del fruto prohibido. Y eso hizo que pecaran y ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Dios castigó a todos los seres humanos. Y allí está todo Israel expuesto a la muerte. Pero aquellos que vieron a la serpiente de bronce se salvaron. Ahora, para que no quede la idea de que sí pueden hacerse imágenes e ídolos, vean lo que dice Segunda Reyes 18, 1 al 4. Segunda Reyes 18, 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono. Estaba joven, no calificaba ni para ser presidente de Guatemala, 40 años, 25 tenía. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Dios no hizo un ídolo para que lo adoraran, y en ningún momento el pueblo de Israel adoró a esa serpiente de bronce hasta que pasó el tiempo. Se pusieron a adorar. Y como se pusieron a adorarlo, Dios envió a Ezequías a destruir la serpiente de bronce. Ahora, ¿cuántos oyeron la prédica del domingo pasado? ¿Se acuerdan? Juan 3, el nuevo nacimiento.
Vamos otra vez a Juan 3 y continuemos el mensaje de Jesús. Juan 3:14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La razón por la cual Jesús vino a la tierra fue para salvar a la raza humana que está mordida por la serpiente, contaminada con el veneno del pecado. Por eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y así como la serpiente fue levantada, dice Jesús, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene que ser levantado en otra asta, en este caso en el madero, en la cruz. Y en la cruz Jesús se hizo maldición, porque dice la Biblia que todo el que es colgado de un madero es hecho maldición. Dice también, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El ser humano está condenado a la muerte eterna. Y el mensaje que el Señor nos ha dado para el ser humano es este: si sabes que estás muriéndote por causa del pecado, si sientes en tu misma mente y en tu misma alma la angustia y la desesperación que causa el pecado, si la crisis que ha llegado a tu familia, a tu nación, te tiene destruido, lo que tienes que hacer es levantar los ojos al cielo y mirar a Jesucristo, quien te ofrece salvación. ¿Cuántos hemos levantado los ojos al cielo y hemos hallado salvación en Cristo Jesús? De veras, esa es la obra de la fe. Sí, la lógica nos dice otra cosa, pero la fe nos dice que debemos levantar nuestra mano o nuestra vista al cielo, nuestra mirada a Dios y confesar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. Si nosotros queremos ser salvos, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Juan capítulo 3 y versículo 21 dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquel que no quiso ver a la serpiente de bronce se murió en su dolor. Aquel que vio a la serpiente de bronce se salvó de la muerte por la mordedura de la serpiente. Todo ser humano que vea a Jesucristo como su Salvador será salvado. Todo aquel humano que vea a Jesucristo como un mero profeta, como un mero filósofo, como un mero ejemplo, y no lo vea como el Hijo de Dios que salva al mundo, ya está condenado. Recuerdo la historia de aquel hombre que había sufrido una inundación en su área de vivienda y se subió al techo de la casa donde el agua apenas ya estaba alcanzando. Y en eso llegó
un hombre en una lancha y le dijo, mire, lo llevo. Y este hombre dijo, no, yo ya oré a Dios y le pedí que me salvara y estoy esperando que Él me salve. Pero yo lo puedo llevar. No se preocupe, yo estoy esperando que venga la salvación de Dios. Se fue la lancha. Al rato pasó un helicóptero y le dice por el altavoz, Señor, ¿lo podemos llevar? Y él dice, no me lleven. Yo ya oré y estoy esperando que Dios me mande mi salvación. Al fin el helicóptero se fue. El río creció y el hombre se ahogó. Cuando llegó al cielo, le reclama a Dios y le dice, Señor, yo te oré y no me bajaste a salvar. Y le dice, pero si yo te mandé una lancha y no te subiste. Te mandé un helicóptero y tampoco lo tomaste. Te moriste por necio. Yo les quiero decir a todos, quizás usted ha estado aquí en esta tierra ya por muchos años y ha oído la predicación del evangelio por la radio, por la tele, la ha leído en los periódicos, le han regalado libros, Biblias, ha asistido a reuniones como esta y ha oído este mensaje de salvación que le dice el predicador: crea en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, crea en Jesús como el Hijo de Dios y será salvo. Y usted lo ha dejado pasar. Va a llegar el día en que morirá físicamente. Cuando esté en la presencia del Señor, usted va a decir: Señor, no me salvaste. Y el Señor le dirá: sí, te salvé. Estuviste allá oyendo predicar aquel predicador tan a todo dar, Jorge H. López, y no quisiste entregar tu vida a Cristo. Muchas veces te lo dijo, domingo a domingo te lo dijo, pero no quisiste. Por eso es que hoy, una vez más, yo le hago a usted el llamado: crea en Jesús como su Señor y Salvador personal. Todos los que han creído en Él, den un fuerte aplauso al Señor y dígale: gracias, gracias Señor por salvar. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.